Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad que motiva este acto. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 1997, a propuesta de la Facultad de Medicina, acordó nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Luis Cugó. Y en sesión del día 30 de mayo de 1997, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, acordó nombrar doctor honoris causa de esta universidad al excelentísimo señor don Jean Gauthier d'Alcher. Y en sesión del día 21 de julio de 1997, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, acordó nombrar doctor honoris causa de esta universidad al excelentísimo señor don Humberto López Morales. Y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo la presente, visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad, en Valladolid, a 13 de noviembre de 1997. Los ilustrísimos señores decanos de la Facultad de Medicina y Filosofía y Letras se servirán ir a recoger y acompañar a este claustro a los excelentísimos señores doctor Luis Cugó, doctor Jean Gauthier y doctor Humberto López Morales, y a los padrinos de los doctorandos. El padrino del doctorando, profesor Cugó, doctor Guillermo Ramos, tiene la palabra. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros del claustro universitario, señoras y señores. La universidad, entre cuyas misiones ocupa un lugar destacado la difusión de los saberes, era ya al sentir de Alfonso X el Sabio, ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad de aprender. Ello implica el esfuerzo y la responsabilidad del estudiante en el empeño de conseguir una formación integral que le capacite para el ejercicio de la profesión y guíe en el compromiso del bien común, pero también exige al profesor una preparación sólida, modelada por una actividad investigadora competente y una actitud abierta y generosa en su dedicación y servicio a los demás. Cuando estas cualidades se manifiestan en quienes aprenden y quienes enseñan, la esencia de la universidad se hace patente, el alumno se convierte en discípulo y el profesor adquiere el carácter de maestro. En esta nuestra universidad, varias veces centenaria y sujeta por tanto al avatar de los tiempos, el reconocimiento a los maestros, clave de la pervivencia de su misión en la sociedad, tuvo siempre singular resplandor. En su primera etapa bajo medieval, los doctoramientos se celebraban con gran solemnidad, en ceremonias fastuosas, con desfiles, convites, regalos e incluso fiestas de toros. El acto de investidura, de gran pompa asimismo,
tenía lugar en domingo en la capilla de San Llorente de la iglesia mayor que levantara en su tiempo el conde Ansúrez. En la hora actual es distinto el escenario. Otros son los tapices y los reposteros de la sala, otras también las formas. Empero, en ocasiones como esta, la universidad se engalana una vez más, recuperando el esplendor y, desde luego, la esencia de antaño. Así ocurre en el día de hoy, en que, animados de aquel espíritu que busca la verdad y la excelencia, la Universidad de Valladolid y la Facultad de Medicina no pueden sino sentirse jubilosas por la incorporación a su claustro de doctores del profesor Louis Cugot, hasta hace unos meses catedrático de la Universidad de Burdeos, quien encarna en su persona las cualidades del auténtico maestro en una disciplina quirúrgica, la cirugía torácica, en la que ha alcanzado muy merecidamente renombre mundial. Actuar como padrino en esta ceremonia supone para mí un honor, a la par que un privilegio, ya que me brinda la ocasión de resaltar ante ustedes algunas de las virtudes de quien, dedicando su vida al servicio del prójimo, ha extendido su magisterio por doquier. En toda su labor laten virtudes que mueven a la reflexión, máxime en un mundo en crisis, el de finales del siglo XX, en que el imparable progreso de la tecnología, sin un desarrollo paralelo en el orden filosófico, ha conducido, como dijera en otro momento mi primer maestro en la cirugía, el profesor Beltrán de Heredia, a que los principios morales, verdadero motor de la humanidad, sean con frecuencia marginados. Al mismo tiempo que honor y privilegio, me invade, sin embargo, cierto temor de no saber expresar con la debida elocuencia lo que para mí y para muchos otros es motivo de admiración. Con la admiración y el respeto, la amistad, acrisolada a lo largo de más de 20 años, podría teñir de subjetividad mis palabras, mas no creo que importe. Aunque la memoria selecciona los recuerdos y con frecuencia los idealiza, no es este el caso. Mientras otros se han dedicado a la especulación estéril, el profesor Cugot ha ido tejiendo realidades. Inmensa la tarea llevada a cabo con tesón y autodisciplina, la cual sigue palpitante en sus discípulos y se expresa en los miles de enfermos que a lo largo de su vida profesional trató y curó. Una vida de esfuerzo continuado, repleta de esperanza pese a los contratiempos personales y familiares. No hay noche sin día, ni segar sin sembrar, ni caliente sin fría, ni reír sin llorar, según rimaba Sentop, que muestra, para ejemplo de todos, la serena belleza de la compenetración entre el hombre y su obra. Nacido el 13 de junio de 1929 en Niel-les-Saintes, Louis Cugot realiza sus estudios secundarios en Poitiers, para después estudiar medicina en Burdeos, donde obtiene el doctorado en 1960, tras haber sido nombrado ayudante de anatomía y prosector en la Facultad de Medicina, a la vez que lleva a cabo sus estudios de especialista. Jefe de clínica y posteriormente cirujano de los hospitales de Burdeos, accede al puesto de jefe de servicio de cirugía torácica del Centro Hospital Universitario de aquella ciudad en 1974. En su servicio efectúa una extraordinaria labor quirúrgica extendida a la cirugía pleuropulmonar, esofágica, cervicomediastínica y de la pared torácica. La importancia de esta labor es manifiesta, pues si, parafraseando a Claude Bernard, podemos decir que el santuario de la cirugía es el quirófano, la asociación del quirófano a la clínica puede considerarse en nuestra disciplina el camino real de la ciencia. Unas palabras a modo de ejemplo para señalar el relieve que en la medicina actual han alcanzado sus estudios sobre la cirugía de la tráquea. Con Griffith Pearson de Toronto y Hermes Grillo de Boston ha difundido esta cirugía particularmente arriesgada. Los postulados acerca de la preparación, muy en particular para la resección anastomosis en las estenosis benignas que pueden complicar los largos periodos de reanimación respiratoria, han sido admitidos en todo el mundo. A partir de 1987, Louis Cugot se nos presenta a sí mismo como iniciador y coordinador de un programa de trasplante pulmonar y cardiopulmonar que rápidamente adquiere prestigio internacional y se sitúa a la cabeza de Europa. En relación con esto, desarrolla la técnica de revascularización bronquial directa que llega a estimarse indispensable en el trasplante en bloque de ambos pulmones. Junto a los aspectos técnicos, el matiz humanístico, aptitud para comprender al ser humano que decía Gregorio Marañón. Ciencia refinada, pues, la de nuestro personaje, repleta de comprensión y apoyo a quien sufre, que tiene en cuenta la unidad psicofísica del hombre y deja siempre abierta una puerta a la esperanza cuando se han agotado ya las posibilidades de curación.
auténtica medicina, con mayúsculas, que considera al hombre en su individualidad ante el dolor y la muerte, asuntos personales donde los haya. Así pues, por su categoría científica y humana, materializada en una obra que ha adquirido reconocimiento mundial, y por todo lo expuesto, suplico se proceda a investir al excelentísimo señor doctor Louis Cugot con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Louis Cugot. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Medicina y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado. Venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. El doctor Louis Cugot tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro universitario, señoras y señores, es un gran honor para mí y cosa de una indescriptible alegría ser nombrado doctor honoris causa en esta centenaria institución. Sin duda, la magnanimidad demostrada al recibirme en su seno es fruto de la relación que existe entre los mundos universitario y médico de nuestros dos países, resultado de una larga historia de intercambios y colaboraciones. Es así que lamento no poder expresar como quisiera en su idioma el orgullo que me produce tal investidura. Valga mi gratitud más sentida a la Universidad de Valladolid, a la Facultad de Medicina y a su Departamento de Cirugía, que aceptaron y hicieron suya la propuesta inicial del profesor Guillermo Ramos, quien junto con su equipo y el profesor Jesús Herreros ha tendido y mantiene el puente de nuestras relaciones fraternales y científicas. A todos, muchas gracias, rogando disculpen que no me atreva a continuar mi alocución en castellano. Né dans une famille non médicale, je n'étais pas a priori prédestiné à exercer la médecine. Mais mon adolescence s'est éveillée à la connaissance du monde dans des années terribles de notre siècle, entre 1936 et 1954, où les conflits idéologiques ont dégénéré en conflits armés, où mon pays a connu l'humiliation de la soumission à l'envahisseur, où les valeurs fondamentales de la vie ont été bafouées et où la libre expression a été contrôlée et réprimée. Ainsi s'explique, peut-être,
que, jeune adolescent, j'eus le privilège de connaître la précarité de l'acquis, d'appréhender le pouvoir maléfique de l'homme, tout en découvrant en même temps la bonté et la générosité de l'être humain capable d'exposer sa vie au bénéfice de son prochain et des valeurs fondamentales de la société. Quelle meilleure incitation à la connaissance de l'homme et tout prosaïquement, quelle meilleure motivation pour entreprendre des études médicales. Ces études peuvent se résumer en un mot. Elles ont été très appliquées et sous la bienveillante direction de mon maître, le professeur Pierre Lemonnier, elles m'ont conduit en 1963 au poste de professeur à l'Université de Bordeaux et de chirurgien thoracique au centre hospitalier. Ce parcours dans la vie médicale a été fantastique. Pour ne citer que ce qui concerne ma spécialité, les infections pulmonaires, principale cause de mortalité aux âges extrêmes de la vie, ont été maîtrisées. La tuberculose, qui décimait les familles et déchirait les foyers, a été vaincue. La technique a permis de suppléer un organe défaillant. Le cœur a été arrêté, opéré, puis remis en marche. La réanimation respiratoire instrumentale a fait survivre artificiellement le malade asphyxique jusqu'à l'accomplissement du merveilleux pouvoir de restauration spontanée des fonctions vitales. La transplantation de la plupart des organes, le cœur, poumon et le poumon, dans mon exercice, a vu le jour. Et voilà réalisé le miracle de Saint-Côme et Saint-Damien. Et voilà que l'individu mort, par le don d'organes, en fait survivre un autre sans connaître sa famille, sa nationalité, sa race. C'est l'altruisme au plus haut niveau. Excellentissimo y magnifico señor rector, excellentísimas y illustrimas autoritates, queridos compañeros y amigos. No queda sino disculparme, yo pobre carpintero del cuerpo, por haber distraído parte de su tiempo reflexionando en voz alta antes ustedes sobre algo que, a buen seguro, le preocupa tanto como a mí. No obstante, creo que pasado el momento de las intenciones, ha llegado la hora de reclamar disposiciones concretas que aseguran el verdadero progreso de los conocimientos. Tarea esta de tanta importancia en el mundo actual que la universidad debiera poder consagrarse a ella plenamente, contando en este empeño con la sensibilidad y el apoyo decididos de los poderes públicos. He dicho. Muchas gracias. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y donde quiera que estuviereis guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad, y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuereis requerido. Así lo prometo, así lo quiero. Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que pueden gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes.
El padrino del doctorando, excelentísimo señor don Jean Gauthier d'Alger, profesor doctor Julio Valdeón, tiene la palabra. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros del claustro universitario, señoras y señores. La tarea encomendada al padrino de quien va a ser investido como doctor honoris causa de una universidad no es otra sino la de justificar los méritos que concurren en el designado para recibir esta distinción académica. Entiendo que esa función es delicada y encierra serias dificultades. Ahora bien, en el caso que hoy nos ocupa, el eminente profesor francés Jean Gauthier d'Alger, el camino aparece bastante despejado. Ello obedece al hecho indiscutible de que Jean Gauthier es una personalidad de primera fila en el campo del medievalismo internacional, así como uno de los más cualificados hispanistas franceses de todos los tiempos. El nombre del profesor Gauthier comenzó a serme familiar en la época en que, joven licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, daba los primeros pasos en la preparación de la tesis doctoral bajo la dirección de don Luis Suárez Fernández. En aquellos años recuerdo haber leído dos trabajos suyos, uno dedicado a analizar el impacto causado por la difusión de la peste negra en la corona de Aragón, cuya publicación data de 1962, otro relativo a la villa de Sepúlveda a finales de la Edad Media, aparecido en 1963. Confieso que los dos ejercieron en mí una poderosa y honda influencia. En ambos se perfilaba la sólida tradición historiográfica francesa de principios de siglo, pero también sobrevolaba la renovadora y benéfica influencia de la Escuela de los Annales. No faltaban en dichos trabajos, por supuesto, ni el rigor ni la precisión, pero ambos iban acompañados en todo momento de una excepcional claridad expositiva, lo que hacía muy grata su lectura. Por lo demás, en ambos casos, el profesor Gauthier utilizaba básicamente documentación publicada pocos años atrás por Amada López de Meneses en el primer caso, por Antonio Ubieto en el segundo. Pero lo más significativo era quizá la capacidad de que daba muestras el profesor Gauthier para interrogar a esas fuentes. Así las cosas, comenzaba a desmontarse un mito por entonces muy arraigado en algunos ámbitos universitarios, que asociaban la investigación histórica de los tiempos medievales con la absolutamente necesaria e imprescindible aportación de documentación inédita. Las fuentes, qué duda cabe, son imprescindibles, ciertamente, para la tarea del historiador, pero no debemos olvidar que son solo los materiales a partir de los cuales trabaja el investigador, que acude a ellas armado con su formación previa y con sus hipótesis. Esa era la gran lección que recibí en los trabajos mencionados del profesor Gauthier. Tuve ocasión de conocer personalmente al profesor Gauthier pocos años después. Fue en el mes de marzo de 1969, con motivo de la celebración en Madrid del denominado Primer Simposio de Historia Medieval, dedicado monográficamente al análisis del siglo XIV hispano y del que fue alma el inolvidable Emilio Sáez. Allí pude comprobar cómo a sus dotes excepcionales de profesor y de investigador añadía Jean Gauthier unas cualidades humanas fuera de lo común, de las que quizá las notas más sobresalientes eran la exquisitez en el trato, la cordialidad y la sencillez. Jean Gauthier, sin perderle en ningún momento el respeto debido a su dignidad académica, se convertía así en un amigo entrañable. En dichas jornadas, por cierto, presentó el profesor Gauthier un excepcional trabajo sobre las líneas maestras de la historia castellana de la primera mitad del siglo XIV, una época bastante mal conocida desde el punto de vista historiográfico, pero que comenzó a aclararse en buena medida gracias a las investigaciones que él aportó. Ni que decir tiene que la producción historiográfica del profesor Gauthier continuó en todos esos años. No pretendo ni mucho menos hacer un recorrido exhaustivo a través de su obra, pero no puedo por menos de mencionar
algunos trabajos muy significativos, entre los cuales el que apareció en el número 2 del Anuario de Estudios Medievales, correspondiente a 1965, relativo al dominio del monasterio de Santo Toribio de Liébana. Se trataba, sin la menor duda, de un trabajo auténticamente pionero sobre el aprovechamiento de la documentación monástica para la investigación en historia rural. Ese trabajo iba a iluminar una corriente de investigación que llegaría a ser muy fecunda en España, en particular desde que en 1969 José Ángel García de Cortázar publicara su conocido libro sobre el dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla. También quiero destacar otros 2 artículos de esos mismos años, el que se refería a la influencia francesa en las revueltas urbanas del Camino de Santiago, que data del año 1968, y el que, salido a la luz un año después, abordaba complejos y espinosos problemas de la historia monetaria de los reinos de Castilla y León en la plena Edad Media. De lo indicado se deducía que la historia social y la historia económica se perfilaban como los 2 campos preferentes en la actividad investigadora del profesor Gautier, aunque ello no supusiera en modo alguno que obviara otras parcelas del pasado histórico. Ya he señalado que no es mi propósito seguir paso a paso el desarrollo de la rica y amplia actividad investigadora que Jean Gautier d'Alger ha realizado hasta nuestros días. Simplemente he querido destacar algunos trabajos de la década de los 60 por las enseñanzas que de ellos obtuvimos los entonces relativamente jóvenes investigadores. ¿Cuánta luz han aportado sus trabajos para el esclarecimiento de infinidad de problemas de nuestro ayer? Por todo ello, estábamos en deuda con él. Hace poco más de un año estuvo precisamente en Valladolid con motivo del Congreso que se realizó para conmemorar el 4º centenario de la concesión del título de ciudad a nuestra villa. Valladolid, sede de los estudios universitarios más antiguos sobre temas históricos existentes en la actual comunidad de Castilla y León, ha querido saldar esta deuda incorporando a su claustro en calidad de doctor honoris causa al eminente sabio francés Jean Gautier d'Alger, al que agradecemos su buena disposición y cuya presencia hoy aquí honra al alma mater vallisoletana. Y por todo lo expuesto solicito se proceda a investir al excelentísimo señor doctor Jean Gautier d'Alger con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. He dicho. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor doctor Jean Gautier d'Alger. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado. Venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Reintegraos a vuestros puestos. El doctor Jean Gautier d'Alger tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señores y señoras, amigos y compañeros muy queridos. Mi investidura como doctor honoris causa de vuestra antigua y prestigiosa universidad
viene a coronar una vida y una carrera en las que la historia en general, España, sus paisajes, sus hombres, su pasado y su presente ocuparon un lugar preeminente. Me incitó a cavilar acerca de tan larga dedicación, la obligación imprescindible de corresponder con un discurso a tal honor. Intentaré presentaros el resultado de lo que fue un recorrido mental por mi pasado bajo la forma de esbozo de ego-histoire, género en que se distinguió mi compatriota, el medievalista Jacques Le Goff. Una amistad infantil y una gramática fueron el origen de mi fascinación por vuestro país. A principios de los años 20, vivía en un pueblo del suroeste de Francia, donde conocí a un niño español que sus padres habían mandado ahí para aprender el francés en casa de ciertos conocidos suyos. Fue el primero de mis amigos españoles. Me encantaba oírle enumerar sus apellidos y los de sus antepasados y entreverar su francés de palabras españolas. Su padre vino a recorrerle cuando lo de Primo de Rivera. Me impresionó. Era alto, enjuto y gastaba capa, una prenda que me extrañaba mucho. No sé por qué ha quedado en mi memoria como la figura del hidalgo español. Un tío mío había emigrado a Argentina. Volvió a Francia cuando la guerra del 14. Acabada la guerra, regresó a Argentina. Se dejó olvidada en nuestra casa una gramática española. Mi interés por España, que mi amigo había despertado, me impulsó a leerla y pronto pude comprender los textos más fáciles incluidos en el libro. Me complacía leyéndolos en voz alta. Rememoro todavía cierta frase de uno de ellos donde preguntaba un general francés cuando la guerra de la independencia a un prisionero español después de una batalla si conocía el número de sus compatriotas vencidos. Él le contestó: cuente los muertos, cuente los heridos, porque nosotros los españoles no sabemos qué cosa es huir. Todavía me rememoró esto. Así nació mi admiración por la lengua castellana, su ritmo, su sonoridad, su belleza. Experimenté desde entonces un placer a la vez intelectual y sensual oyendo hablarla. La historia medieval española, especialmente la de Castilla y León, era una tierra incógnita para la inmensa mayoría de los medievalistas de mi país. Solo por entonces, Charles-Emmanuel Dufourcq para los estados de la Corona de Aragón y yo para los países de Castilla, nos empeñábamos en remediar esta situación con nuestra docencia, nuestras recensiones y publicaciones. Nuestros esfuerzos no fueron vanos, han cambiado afortunadamente las cosas desde finales de los años 60. Me alegra que diversos medievalistas franceses participen hoy en las investigaciones sobre la historia medieval de España con la misma fe que él y yo.
Circunstancias históricas y personales no me han permitido consagrar tanto tiempo como hubiera deseado a aquella historia. Me he dispersado tal vez también, abordando temas muy diversos, desde la historia urbana y rural a la historia monetaria. Son sin duda múltiples mis curiosidades y hubiera podido profundizar más, pero al fin y al cabo no me arrepiento. Ha sido un placer que ilumina mi vida el andar de arriba a abajo por el pasado medieval de Castilla y León. Muchísimas gracias. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y donde quiera que estuviereis guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad, y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuereis requerido. Así lo prometo y así lo quiero. Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. Y en señal de la paz y cordialidad con la que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. El padrino del doctorando, doctor Humberto López Morales, doctor César Hernández, tiene la palabra. Excelentísimo señor rector magnífico de la universidad, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, compañeros del claustro universitario, señoras, señores, amigos todos. Todos somos fruto de nuestras circunstancias, no solo de ellas, pero fundamentalmente sí, de todas ellas. La vida, la profesión, el entorno y el devenir configuran al ser humano, lo marcan, dejan en él huellas indelebles y aún lo hacen hombre. Ahora bien, en unas personas esto se percibe más claramente que en otras. Y en la trayectoria académica de nuestro doctorando honoris causa, en Humberto López Morales, la huella de su andadura ha jalonado su vida y su obra y además ha marcado nítidas etapas. Nació en La Habana, Cuba, no hace ni mucho ni poco tiempo, y allí veló sus primeras armas académicas, obteniendo la licenciatura en Filosofía y Letras. La alegría de ese grado, todo grado necesita paz y sosiego para disfrutarse, le iba a durar muy poco al joven licenciado. Apenas sin darse cuenta, irrumpió el 1 de enero del 59 con un brutal cambio de la situación cubana. Y López Morales, del brazo de su madre, ¡qué mujer, Humberto! Hubo de dar un importante giro a su vida, descubriendo nuevos mundos, que pronto se le quedarían pequeños. Porque Humberto López Morales es un infatigable viajero, un auténtico ciudadano del mundo. 2 años después obtiene la licenciatura en Filología Románica en la Universidad Complutense, empapándose de la formación filológica española. El viajero había vuelto a sus raíces, se había reencontrado con su sangre asturiana, con su otra patria, la de sus ancestros, y en ella se instaló un tiempo hasta lograr el doctorado por la Universidad Complutense madrileña.
A partir de 1959 comienza pues una segunda e importante etapa académica del doctor López Morales y desde entonces toda su vida ha girado sobre dos ejes, el Caribe y España, desde los que ha recorrido más de medio mundo y contemplado muy diversas existencias. Tras su doctorado, pasa 9 largos años ejerciendo como profesor en las universidades estadounidenses, desde la University of New Hampshire en Durham hasta la Rice University en Houston. Por fin, a partir de 1971, se instala ya como catedrático en la Universidad de Puerto Rico, donde crea un importante y dinámico instituto de lingüística que ha dado excelentes frutos y formado un extraordinario equipo de investigadores. A esa universidad aún hoy sigue vinculado, aunque es cierto que desde 1994 es secretario general de la Comisión Permanente de Asociación de Academias de la Lengua Española, con sede en Madrid. Su residencia madrileña no solo le impide visitar la América hispana y otros lugares, sino que se lo propicia. Y así, de la misma manera que desde Puerto Rico podía cumplir sus innumerables compromisos de profesor visitante en España y en otros muchos países, solo por recordar, Madrid o Fines, Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, universidades de Argentina, Chile, Suecia, Bélgica, República Dominicana y tantas más, ahora desde Madrid sigue también cumpliendo con las numerosas invitaciones que recibe de profesor visitante y conferenciante por Europa y América, sin dejar de atender presencialmente y con gran entusiasmo siempre sus tareas en todas las academias de la lengua española. Piensen ustedes que ha impartido cursillos y conferencias en más de 250 centros universitarios, desde Estados Unidos a México, Argentina o Chile, desde Suecia a Italia, España, pasando por Holanda y Bélgica, desde Filipinas al Reino Unido, ¿para qué seguir? Su capacidad de trabajo, su dedicación al estudio, su intensa labor investigadora y su afán por difundir y dar a conocer los avances de la lingüística en cada momento nos muestran al doctor López Morales como auténtico y genuino universitario en la más sólida e histórica concepción de universidad. A donde se le reclama para dirigir trabajos, para impartir docencia o para formar equipos de investigación, allá va Humberto López Morales como ferviente misionero de la lingüística. Su ritmo de trabajo, su dinamismo y vitalidad son frenéticos, a mí me parecen en ocasiones mareantes. Mas esa vitalidad y dinamismo, en un casi permanente viaje de un país a otro, no le han restado capacidad investigadora. López Morales ha estado abriendo estela en un buen número de nuevas corrientes lingüísticas y nunca se ha encasillado en una sola vereda. Ha roturado caminos muy diversos en la amplísima y desbordante tierra de los estudios lingüísticos, los ha difundido y los practica. Todos sus trabajos científicos han girado y giran en torno a varios pilares fundamentales también en su vida: Cuba, el teatro medieval castellano, el español de América, especialmente el del Caribe, y sin descuidar su beta didáctica, la enseñanza de la lengua materna. Estos tal vez han sido sus principales faros de estudio, que han dado como fruto más de 30 libros y más de 150 artículos. Su trayectoria le ha hecho acreedor a numerosos honores y premios. Ha sido durante largos años secretario de la Academia Puertorriqueña de la Lengua, es miembro del patronato del Instituto Cervantes, pertenece a la Academia de las Ciencias y las Letras de Puerto Rico, a la Comisión Asesora del Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, es asesor del Ministerio de Educación y Cultura de la República Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que es un excepcional investigador, brillantísimo expositor, ameno conferenciante y preclaro profesor, que no ha cerrado ningún camino científico, sino que haciendo el suyo sigue abriendo otros nuevos en beneficio de sus numerosísimos discípulos. Y por si esto fuera poco, que es muchísimo, Humberto López Morales es siempre amigo de sus amigos. Afable con todos, lo aprendió en la magnífica escuela de su madre que vuelvo a mencionar, agudísimo conversador y, en fin, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, como diría Antonio Machado. Por todo ello, excelentísimo señor rector magnífico, y con la venia al tradicional modo, diré: peto gradum doctoris in filosofia et litteris domino Humberto López Morales.
Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo doctor don Humberto López Morales. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa en virtud de la autoridad que me está conferida. Os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado. Venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo siempre sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. El doctor Humberto López Morales tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, distinguidos colegas, señoras, señores. Todo hombre lleva consigo, viviéndolo a cada momento, un conjunto de hechos pretéritos rigurosamente objetivos y externos. Son los que aparecen escritos en las páginas de nuestros currícula y junto a ellos están también, y quizás ocupando un lugar más importante, momentos, a veces muy menores, que nuestro corazón, sin embargo, ha convertido en elenco entrañable. En mi caso, esta última nómina se abre, nunca lo podré olvidar, con mi primer encuentro con Carlos III. Han pasado ya muchos años desde entonces y hoy ha querido la generosidad con que siempre me ha tratado la vida que estos mismos muros que tanto he frecuentado se conviertan en un episodio único para mí. Este solemne acto de investidura pasará con regocijo, desde luego, a mi historia externa y allí servirá de hito sobresaliente en mi quehacer académico. Pero confieso públicamente que en ese otro currículum encubierto mío, junto a Carlos III, al claustro de los Escolapios y a las campanadas que abrieron en Calatayud el nuevo año de 1958, ocupará siempre un lugar muy especial. Lo que este inmerecido reconocimiento significa para mí, no puedo expresarlo con palabras, pero es algo desbordante y sobrecogedor. Sé que no son mis méritos personales los que me han traído hasta aquí. Ellos solos, sin el amoroso auxilio de mis colegas, prodigado con solicitud y esmero, como lo hacía mi vieja Romualda, no habrían podido llegar muy lejos. Mi gratitud eterna para con los amigos que sembraron primero la semilla, Ricardo de la Fuente y Emilio Ridruejo, para aquellos otros que ayudaron a que germinara con éxito, a los colegas todos del Departamento de Lingüística, pero también a los de Literatura, que quisieron decir presente en todo momento. Cómo no, para don César Hernández, que ha querido honrarme como padrino de esa ceremonia, no solo con su impresionante estatura académica, reconocida ampliamente a ambos lados del Atlántico,
sino con su inapreciable afecto personal. Para las autoridades de esta vetusta y gloriosa casa de estudios, que han tenido a bien refrendar esta propuesta de doctorado honoris causa hecha por la Facultad de Filosofía y Letras. Para todos ellos, autores de este momento mágico, para mi familia, para mis amigos aquí presentes y para los que hubiesen querido acompañarme de haberles sido posible, para todos ellos un pedazo trémulo de mi corazón. Son varios los estudios efectuados ya sobre los diccionarios generales de americanismos. Sin embargo, a pesar de que no estamos ante un tema novedoso, hay razones de peso que nos impulsan a retomar la cuestión. Algunos de los pocos estudios panorámicos emprendidos llevan una fecha muy alejada de nosotros y su óptica de mira resulta hoy muy estrecha. Otros, aunque más recientes, como los derivados del importante proyecto de Augsburgo, han sido concebidos como una demostración explícita de que esos materiales no pueden satisfacer mínimamente los requerimientos de la mectalexicografía actual y que por ende se hace necesario un nuevo intento, esta vez realizado con criterios científicos más solventes. Como la historiografía lingüística hispanoamericana es de una debilidad extrema, especialmente en cuanto a diccionarios se refiere, a todos estos ensayos, por más repetitivos que sean, puede dárseles la bienvenida sin olvidar su superficialidad y teniendo cuidado con algunos de los errores que difunden. Con todo, parte de la bibliografía que se ha producido ha puesto sobre el tapete algunos aspectos cruciales sobre macroestructura de los diccionarios de americanismos, lo que ha permitido ahondar más en algunos aspectos. El concepto mismo de americanismo, por ejemplo, y los graves problemas que entraña la contrastividad. Da la impresión de que, salvo para establecer su concepto de americanismo, lo que siempre puede producir mucha discusión, y decidirse después en la selección de la nomenclatura por una u otra postura, o por ambas, en una extraña simbiosis, nuestros lexicógrafos han procedido con una cierta arbitrariedad, sin que existieran parámetros de actuación preestablecidos. Y aún en aquel punto se ha confundido constantemente la conceptualización teórica de lo que es un americanismo, que solo puede fundamentarse en su origen, y lo que son usos americanos de tal o cual lexía. Otra cosa es que la lexicografía diferencial actual prefiera este último criterio, pero sin duda se trata de un criterio lexicográfico y por lo tanto de un criterio aplicado, ciencia aplicada. Estoy seguro de que los grandes recuentos que ahora se preparan, el del proyecto de Augsburgo, con el que tengo gruesas diferencias teóricas y metodológicas, pero que es un proyecto serio, y el nuestro, el de la Asociación de Academias de la Lengua Española, superarán con creces, espero, estas deficiencias del pasado. Muchas gracias. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y donde quiera que estuviereis guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad, y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requerido. Así lo prometo y así lo quiero. Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que pueden gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis
a los doctores del claustro universitario aquí presentes. Excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Burgos, excelentísimos e ilustrísimos señores, nuevos doctores honoris causa, claustro universitario, señoras y señores. Entre las tradiciones universitarias que a lo largo del tiempo más han conservado la excelencia y el máximo reconocimiento académico está la investidura de doctor honoris causa. No es, por tanto, casual que todas las universidades del mundo encuentren en actos como el que nos reúne el momento más adecuado para reconocer y dar a conocer la sabiduría como uno de los bienes que constituyen el cimiento de nuestra casa, ofreciendo al mismo tiempo a quienes son merecedores de ello la bienvenida con el protocolo merecido. Protocolo que, bueno es recordarlo, es para nosotros el símbolo de nuestra independencia, siendo la sabiduría, como es bien conocido, el lema que nuestra universidad lleva en su frontispicio, al reconocer que ella es el motivo de su existencia. En la simbología del presente acto se reconoce con la entrega del libro de la ciencia el ingenio y la humildad, con el anillo la capacidad de dictaminar y adquirir responsabilidad, con los guantes blancos la fuerza y la alta categoría equiparable a la dignidad. Tal simbología está ligada a nuestra condición y, a modo de resumen, nos recuerda a todos la humildad, la responsabilidad, el trabajo y la dignidad que debe acompañar a quienes participan en la aventura universitaria. Hoy recibimos a tres insignes hombres que durante su vida han servido a la sociedad en tres campos bien distintos, pero entrañablemente unidos: la medicina, la historia y la lengua. Los tres pertenecen a especialidades que constituyen la esencia tradicional de la universidad, pero del mismo modo todos han sabido aplicar métodos y técnicas de trabajo que están en lo más avanzado de sus respectivos campos de investigación. Esta apreciación, que pudiera en un primer momento pasar desapercibida, indica con nitidez el ámbito en el que se mueve la universidad moderna, donde el respeto a las viejas tradiciones no impide, sino todo lo contrario, permite avanzar por el camino que nos acerca al próximo siglo. El siglo XX ha revolucionado la cultura y el conocimiento, pero no obstante las viejas ideas, la libertad de investigación y pensamiento siguen indemnes en el código genético de la academia. Debemos de felicitarnos por ello, al mismo tiempo que debemos permanecer alerta cuando advertamos el peligro de su desaparición. En la laudatio realizada para el profesor Conrad se ha destacado la calidad científica y docente que le acompaña. No voy a reproducir lo que ha constituido la presentación de su padrino, el doctor Ramos, pero sí voy a subrayar su reconocida presencia en sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, de distintos países de Europa y América, afirmándose así con ello cómo en la madurez del trabajo científico siempre resulta reconocida la trayectoria profesional, pudiéndose afirmar así de nuevo el reconocimiento del trabajo bien hecho. Idéntica apreciación habríamos de hacer del doctor Gautier, si bien en este caso a lo anterior habríamos de expresar aquí nuestra gratitud por haberse ocupado de la historia española desde hace más de 50 años. Sabemos de su buen conocimiento de las duras realidades del denacimiento de las Españas. Conocemos su fina sensibilidad para analizar el mestizaje del que somos resultado y apreciamos la claridad de su conocimiento sobre las estructuras políticas del medievo en Castilla y León.
Por todo ello, doctor Gautier, igualmente nuestro reconocimiento por enseñarnos a saber cómo y qué somos, así como la razón por la que actuamos como lo hacemos. Pero si, como decía con anterioridad, algo a todos acaba uniéndonos, es la lengua, a través del cual se vincula no solo nuestros conocimientos, sino también nuestros sentimientos. El doctor López Morales tiene esa difícil estirpe del conocedor de la lengua y la condición del, permítanseme, misionero del idioma español. Universidades europeas, americanas y asiáticas han asistido a la experiencia del cálido discurso del doctor López Morales. También por ello, desde esta vieja universidad, que siempre ha prestigiado el castellano, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, igualmente por estar presente a través de nuestro idioma, en gran parte de los países del mundo. El día de hoy, 13 de noviembre, la universidad se ha enriquecido recibiendo a nuestros 3 doctores honoris causa. Sabed de nuestra alegría y llevad con orgullo la condición de doctores por esta Universidad de Valladolid. Muchas gracias. El acto ha concluido.